una de las patas del ciclo completo, que es la base forrajera, que no es ni más ni menos importante que las otras, pero es la primera, digamos. Es decir, tenemos que tener, cuando hablamos de un modelo de ciclo completo, en donde interviene la cría, la recría y el engorde, tenemos que tener una base de forraje. Y como la agricultura nos ha dejado una parte de los suelos, la peor parte, tenemos que pensar en esos suelos, cómo podemos hacer pasto, o cómo podemos utilizar el pasto de esos suelos. Y lo que hemos encontrado a través de una red de experimentación es que por lo menos para el norte de la provincia de Buenos Aires no es tan sencillo en esos ambientes. En los ambientes con problemas serios de excesos hídricos muy actuales, de sales o de sodio, las producciones forrajeras, al menos para el norte de la provincia de Buenos Aires, son relativamente bajas, salvo que podamos usar altas dosis de fertilizantes, que eso en pasturas hoy por hoy, con el costo de los fertilizantes, es difícil. Entonces, el planteo es, ¿tenemos alguna otra opción? Sí, por supuesto que tenemos otra opción. Tenemos opciones de complementar las pasturas tradicionales con especies no tradicionales, como las megatérmicas. Tenemos posibilidades de suplementar, bueno, en fin, muchísimas otras alternativas, incorporar alimentos de fuera del sistema, pero también tenemos en el sistema una posibilidad que es incorporar una secuencia de cultivos en una pequeña superficie agrícola que nos permitan producciones muy superiores a las que tradicionalmente estábamos acostumbrados. Cuando hablo de secuencias de cultivos, hablo de cultivos de verano, generalmente utilizados para silaje, y cultivos de invierno, que todos juntos dan una potencialidad o potencian el suelo bajo en una forma muy importante. O sea, que esto que usted está comentando es como que abre un poco el panorama y las perspectivas para el productor. Sí, es una alternativa más, así como alguien se decide, bueno, suplemento la recría o encierro a corral. Bueno, una alternativa es en pequeñas superficies agrícolas o de mejor suelo, cuando se tienen, porque no todos los campos lo tienen, es producir 30 toneladas de pasto, no 5 o 6 como estamos acostumbrados. Eso tiene sus consecuencias, es decir, ¿eso es sustentable? ¿Es viable en el largo plazo? ¿O es una alternativa para un año o dos y después volvemos a lo tradicional? ¿Nos puede anticipar algo? Y es problemática, digamos. No solo desde el punto de vista del uso de los recursos. Cuando hablo de recursos me refiero al agua, al nitrógeno, sino también de las variables físicas del suelo, ¿no? Porque lo que estamos exigiendo en esos modelos es otra cosa. Es decir, salimos de un maíz para silaje, inmediatamente ponemos un verdeo de invierno. Al verdeo de invierno lo fertilizamos con altas dosis para tener altas producciones, no ya las 2 o 3 o 4 toneladas que estábamos acostumbrados, sino 7, 8 y hasta 9 si tenemos agua. Evidentemente estamos haciendo una extracción en el suelo muy fuerte. Probablemente eso lo tenemos que combinar con pasturas o volver a un modelo agrícola, digamos, con menos intensidad. Suelo integralmente, no solamente con los nutrientes, porque en el fondo los nutrientes, algunos son muy importantes y va a haber que prestarle mucha más atención que la que tradicionalmente le prestamos, como es el fósforo, porque es un nutriente que nosotros como país lo importamos. Entonces ahí guarda con el fósforo, ¿no? Aún en suelos que antes tenían altos niveles de fósforo, cada vez lo tenemos menos. Pero aparecen otros nutrientes también, aparece el azufre, empieza a aparecer el zinc. Cuando plantamos esos modelos, ¿no? de alta extracción, de 30 toneladas, no de 3, 4 toneladas de soja, de 30 toneladas de forraje, de materia seca, que son más que la soja, porque la soja con humedad tiene. Entonces cuando planteamos esos modelos, planteamos eso también, la extracción de nutrientes y fundamentalmente las condiciones físicas del suelo. Porque cuando sacamos la materia orgánica, tenemos problemas físicos del suelo. Se nos compactan, empieza a aparecer la falta de infiltración. Si el modelo es aún más intenso e incorporamos el riego, empieza a aparecer el problema más grave todavía, que es la compactación, en algunos casos la salinización de esos ambientes. Entonces, bueno, me parece que es bueno plantear que podemos crecer en los suelos ganaderos, los suelos bajos, hasta un cierto límite, no muy alto. Y lo podemos complementar, pero prestemos atención a estos detalles.